Ok, chiquillos, entonces hoy ya vamos a iniciar con lo que es la unidad 5, ¿verdad? La unidad 5 del libro. Recuerden que ya, mejor dicho, solo nos queda la unidad 5 y 6. Hoy, mejor dicho, vamos a ver toda la unidad 5. Es muy pequeñita, solo vienen como dos temas en lo que es gramática, viene mucho como vocabulario, ¿verdad? Mucho vocabulario. Entonces, como tema uno de la unidad 5, nosotros vamos a tener lo que es el vocabulario acerca de todo lo que tenga que ver como con celebraciones, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes les pusieran un texto, eh, van a hablar, por ejemplo, como qué sé yo, de Navidad, el Día de la Madre, Año Nuevo, cosillas así. Todos van a tener que ver con lo que es vocabulario acerca de las actividades festivas, ¿verdad? O los feriados. Entonces, tal vez de aprendernos, hay muchas que se sacan por lógica, por ejemplo, anniversary es casi aniversario, graduations, graduación, Mother's Day, Father's Day, barbecue, que es como parrillada, ¿verdad? Entonces, aprendernos tal vez de ahí como los vocabularios que sean un poquito más, este, como nuevos para ustedes tal vez. Voy a ponérselos igual que siempre, como el vocabulario en el grupo, como para que ustedes como que sepan. Ok, después de eso que viene, que vimos, vamos a tener lo que es este va a venir aquí como un pareillo. A veces, chiquillos, voy a adjuntárselos porque en algunos otros exámenes les han puesto exactamente hasta este pareo, ¿verdad? Entonces casi es como verlo y hacerlo, que nos ponen como la definición y nos ponen el feriado acá, ¿verdad? Entonces es como ir haciendo para que ustedes ahí como que lo vayan viendo. Igual, ahorita tal vez ustedes lo que pueden hacer es como sentarse y sacar palabras claves, traducirlos, eh, pero muchos hay palabras que son como entre en común, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, bueno, el número uno dice, esto es una ocasión triste cuando alguien se muere. Entonces, ¿cuál sería ese? Pues funerales. Ok. Em, por ejemplo, dice, personas pasan juntas orando por 9 días. Vamos a ver que ese es como, ok, dice los 9 días como de oración. Por ejemplo, como el novenario, cuando alguien se muere, ¿verdad? Dice celebración de un año nuevo, entonces obviamente ese sería año nuevo, ¿verdad? Entonces, ves, el número 13. Es como ir buscándolos. Algunos sí tienen palabras muy como comunes o fáciles de encontrar. Pero tenerlo ahí porque ese fijo nos va a entrar. Ok, después de eso, nosotros vamos a tener un tema gramatical, el primero que se llama verbo to be en pasado, ¿verdad? El verbo to be en pasado es como, por ejemplo, cuando nosotros vimos el was y perdón, el am, el is y el are, que fue el primer tema que nosotros vimos para el examen, ¿verdad? O sea, para la unidad uno del primer examen. El primer tema que nosotros vimos. Ahora lo vamos a ver igual, pero en pasado. Cuando nosotros decimos was o were, pero en pasado, o sea, el verbo to be en pasado, yo fui o yo estuve, que es el was o el were. Igual como siempre, yo les tengo a ustedes lo que es como un resumencito, ¿verdad? Que se los voy a hacer llegar al WhatsApp y también los vamos a ir viendo en el libro. Entonces, el verbo to be en pasado, solo vamos a utilizar ese verbo, lo que es el was o el were. ¿Cuándo nosotros vamos a utilizar was y cuándo nosotros vamos a utilizar were? Bueno, aquí está. En esta tablita se los puse.
¿Qué significa o sea, por ejemplo, son dos verbos to be, was o were. Con I, con el pronombre yo, vamos a tener el verbo to be, was o were. O sea, él va a trabajar con cualquiera de los dos, ¿verdad? Va a ser el único pronombre que va a trabajar con los dos. Después ya tenemos, ¿y qué significa? Por ejemplo, yo fui o yo estuve. She solo va a trabajar con was. ¿Y qué significa she was? Sería ella fue o ella estuvo. He trabaja igual con was, él fue o él estuvo. It, recuerden que en it significaba animal o cosa, va a trabajar igual con was. Y significa, por ejemplo, el perro fue o el perro estuvo. Nada más, ¿verdad? Ok. Después de eso tenemos el you, el we y el they, que esos van a trabajar los tres con were. Ok, los tres trabajan con were. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, you. ¿Por qué dice aquí dos veces you, chiquillos? Porque you significa usted y también ustedes. Entonces por eso fue que se los puse dos veces. Si yo digo you were, sería usted fue o estuvo. They were, ellos fueron o estuvieron. We were, nosotros fuimos o estuvieron. O you, ustedes fueron o estuvieron. Eso es lo que significa el verbo to be en pasado, ¿verdad? Esas son como los significados. Ahora sí, vamos a hacer una oración. Cuando las oraciones sean positivas, nosotros las vamos a utilizar un sujeto, ¿verdad? O un pronombre. O sea, ¿por qué pongo sujeto? Porque también puedo decir Daniela, Felipe, ¿verdad? Utilizar nombres. El verbo to be en pasado, que va a depender del sujeto que nosotros escojamos, y el complemento. Por ejemplo, she was in my house yesterday. Ella estuvo en mi casa ayer. I was in Texas. Yo estuve o fui a Texas. Carlos and David were sick. Carlos y David estuvieron enfermos, ¿verdad? Entonces es exactamente igual. Carlos y David estuvieron enfermos. O sea, el único verbo que nosotros vamos a escribir es el was o el were. Nada más. No le vamos a agregar ningún otro verbo. Después de eso tenemos las oraciones negativas. Las oraciones negativas se van a componer igual por un pronombre, verbo to be. El verbo to be, la palabra not, que es lo que va a ser diferente, y el complemento. Por ejemplo, we were not in the party. Nosotros no estuvimos en la fiesta. Podemos decir were not o weren't, cualquiera de las dos maneras. I were not in Alajuela. ¿Ves? Aquí podemos decir o was not o wasn't, o were not o weren't. Cualquiera de los dos nos funciona exactamente igual. Ok. ¿Me van entendiendo hasta ahí, chiquillos? Sí, teacher. Sí. Los demás, ¿cómo van? Obviamente que esto es un proceso, ¿verdad? Tenemos que, como todos los temas, siempre sentarnos y estudiarlos un poquito, repasarlos, ¿verdad? No es como que de buenas a primeras nosotros ya los vamos a saber o aprender. Como siempre le digo, de eso se trata de practicar, ¿verdad? Que es lo que tenemos que hacer todos. O sea, lo que ustedes sí necesito como que recuerden es eso, que siempre nosotros vamos a utilizar un verbo to be, ¿verdad? Que los verbos to be van a depender del pronombre, ¿verdad? Siempre va a ser o was o were. Son los únicos que vamos a utilizar. Ok. Profe, ¿Sí? pero bueno, ahí dice que con I, ¿verdad? Yo puedo usar was o were, Sí. pero en la positiva yo puedo poner, ahí dice I was in Texas. Yo puedo poner I were in Texas. Exacto, sí.
Con ese puedes poner los dos porque él trabaja con los dos. No importa si es positivo o negativo, no hay como una regla, digamos. No, no, no importa, no importa si usted está hablando o hasta haciendo una pregunta, ¿verdad? Con ese Ok, podemos utilizar los dos. Ujú. Ok, entonces ahí, ¿verdad? Después de eso, nosotros vamos a ver lo que son las preguntas. Igual que siempre, cómo preguntar y cómo contestar. Esto ustedes a veces se los ponen como en un complete. Entonces por aquello es como verlo ahí, ¿verdad? Cuando es una pregunta, la única diferencia es que el verbo to be va a ir de primero, ¿verdad? Entonces nosotros primero vamos a poner el verbo to be, después vamos a nosotros a escribir el pronombre que va a depender o sea, el verbo to be depende del pronombre y el complemento, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo tenemos aquí, was she in the school? ¿Verdad? Estoy preguntando si ella estuvo en la escuela. Entonces, was she in the school? ¿Cómo contestaríamos? Ve aquí las respuestas. Hay dos tipos de respuestas. Bueno, positiva y negativa y larga y corta. Entonces, por ejemplo, veamos la 1. Was she in the school? ¿Estuvo ella en la escuela? Si nosotros vamos a decir que sí, en una respuesta corta decimos yes, she was. Sí, ella estuvo. O no, she was not. No, ella no estuvo. Si va a ser una respuesta larga, que es más que todo esta, la que necesito que se aprendan, ¿verdad? Porque esta es como, por ejemplo, si se los ponen en desarrollo, la respuesta larga, que es sí, ella estuvo en la escuela. Yes, she was in the school. O no, she was not in the school. O sea, es igual que hacer una oración, ¿verdad? Positiva o negativa. Nada más que le ponemos el sí adelante. O sea, she was in the school era positivo. Y si le ponemos el yes, ya es como para responder una pregunta. Were you in your class? Sería la respuesta corta. Yes, I was o no, I wasn't. Were you in your class? Yes, I was in my class. Sí, yo estuve en mi clase. O no, I was not in my class. No, yo no estuve en mi clase. ¿Verdad? Igual aquí puedo poner were perfectamente. Porque él trabaja con los dos. Igual todo esto está en el libro, chiquillos, veámoslo acá, por aquello, ¿verdad? Es que aquí está todo como pegadito. Entonces, para allá está como más separado, ¿ves? Positivo, pronombre, verbo y complemento. Negativo, pronombre, verbo y complemento. Pero ya el verbo to be negativo. Y en pregunta, ¿ves? Aquí lo pusimos de primero. Perdón, aquí lo pusimos de primero. En pregunta, ¿ves? Were they? Y después el complemento. Pero aquí está todo como muy pegado. Entonces, como para que ustedes no se me enreden, se los puse separados para que ustedes supieran ahí, ¿verdad? ¿Ves? Aquí están como todas las preguntas pegadito. Positivo y negativo, nada más que cambió el orden. Igual las preguntas con WH. Yo aquí se lo puse un poquito más separado, como para que usted sepa que en una pregunta empezamos por el verbo to be, después empezamos por la persona y terminamos con el complemento, ¿verdad? Igual ese es el orden como para que ustedes lo hagan como más les parezca. Ok, después de eso tenemos lo que son las preguntas con WH. Recuerden que las preguntas con WH llevaban estas palabritas que ya ustedes ya casi se las van como que aprendiendo. Aquí igual se las puse por aquello. Vas a poner where, dónde, when, cuándo, how many, cuántos, ¿verdad? What, qué o cuál, why, por qué, which, cuál, how many, cuántos, no contables. O sea, esas palabritas tenemos sí o sí que aprendérnoslas. Ok.
Entonces, después de eso, dice que vamos a poner una palabra con WH de primero para hacer la pregunta, o sea, cualquiera de estas. Después el verbo to be, el pronombre y el complemento, ¿verdad? Entonces lo tenemos acá. Dice, ok. Por ejemplo, dice, when was she in your house? Dice, ¿ves? Entonces, when tenemos que saber qué significa cuándo. Was es el verbo to be. Entonces, ¿cuándo estuvo ella en su casa? ¿Verdad? O why were you in the school? O ¿por qué estuvo usted en la escuela? Entonces tenemos que dar una respuesta. Ya no es como decir sí o no, sino dar información. Entonces, chiquillos, cuando ustedes vean una pregunta que empiece con alguna de estas de WH, tienen que saber que nunca vamos a decir ni sí ni no. Porque, por ejemplo, yo le pregunto a Adrián, Adrián, ¿cuándo estuvo usted en San José? Yo ya sé que él fue a San José, nada más que no sé cuándo. Es diferente a preguntarle, ¿fue usted a San José? ¿Verdad? O, ¿cuándo fue? Porque yo ya sé que él fue, nada más que no sé cuándo. Entonces en la respuesta nunca vamos a decir ni sí ni no, ¿verdad? Ni sí ni no. Entonces ahí, ¿verdad? When was she in your house? She was in my house the last Friday. Why were you in the school? ¿Cuándo estuvo usted en la escuela? I was in the school because... ¿Por qué? ¿Por qué estuvo usted en la escuela? Yo estuve en la escuela porque estaba en clases, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, en este tipo de preguntas, nunca vamos a poner ni sí ni no. Ok. Ahí. Ok. Aquí viene hasta una práctica, chiquillos, si ustedes quieren hacerla, que es como de acomodar las palabritas, en caso de que les gustara hacerla, pueden hacerla. Ahí está. ¿Verdad? Todo esto es esto que está aquí en el libro. Entonces aquí es nada más de ir acomodándolo. Les voy a pasar esta imagen aquí como el grupo de WhatsApp que para que ustedes lo tengan ahí. De igual manera yo les voy a pasar a ustedes ese documento que acabamos de ver, ¿verdad? Como para que ahí lo manejen. Ok. Y aquí viene una práctica. Estas prácticas, chiquillos, vea, yo de verdad les aconsejo que ustedes las hagan, porque estas prácticas es con lo que se basan para hacer el libro. Entonces, como estas prácticas, así es casi como va a estar en el examen, ¿verdad? Por ejemplo, en un complete. Este es un tema que se adapta súper bien para ponerlo en un complete o que le hagan preguntas de desarrollo, ¿verdad? Aquí está, pero negativo. Entonces ahí se los voy a pasar las dos para que ustedes lo hagan. Obviamente que, como les dije antes, yo aquí puedo utilizar nombres, ¿verdad? Se me ocurre como en esta, que aquí dice Bob y Mike. ¿Cuál sería el verbo de estos dos chiquillos? Was o were. Where, Ajá. ¿Por qué? Porque es plural, ¿verdad? Entonces tenemos que poner were. Y si fuera negativo, o weren't o wasn't, cualquiera de los dos. Aquí tenemos varios, ¿verdad? Entonces ahí. Ese es como el primer tema.
que ustedes ven, ese no es tan difícil, es nada más, es como seguirlo. ¿Sí me entendieron, chiquillos, o no? Más o menos. ¿Qué tal? Necesito que me digan para ver si sigo o si me devuelvo, ¿verdad? Por aquello que no entiendan. Ok. Y si no, vamos a seguir con el siguiente, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, supongo que sí me van entendiendo. Después de esto, chiquillo, viene un tema que es muy bonito, es muy sencillo. Yo les voy a hacer a ustedes como una tabla para que, o sea, les voy a poner todo esto mismo, pero en español, como para que ustedes se lo aprendan un poco más fácil, ¿verdad? Que son las preposiciones de tiempo. Estos son como los dos temas más grandes o digamos que complicados de la unidad 5, que era lo del was y el were, y de las preposiciones de tiempo. Ok, ¿qué va a hacer verdad? Nos vamos a aprender estas tres palabritas. Igual yo aquí les voy a poner como una nota para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Como para que ustedes lo tengan a mano. Ok. Y las vamos a ir viendo juntos, ¿verdad? Ok. Entonces dice, estas son, chiquillos, las preposiciones de tiempo. Es por ejemplo como cuando ustedes dicen en español, trabajo el viernes, salgo a las 5, en noviembre voy para tal lugar, ¿verdad? O sea, utilizamos eso en, al, los, o también para decir la hora, ¿verdad? Como cuando ustedes van a decir la hora. Esas son las preposiciones de tiempo. Nosotros solo vamos a ver esas tres palabras. In, on y at. Entonces, nosotros vamos a empezar por A. Se los voy a poner acá. Todos significan, la mayoría significan en, ¿verdad? La mayoría significan en. Entonces, con estas, ok. Para add las vamos a utilizar para hablar. Ay Dios. Hablar de tiempo específico, ¿verdad? De tiempo específico. Entre paréntesis les voy a poner la hora. O sea, cuando ustedes van a dar la hora, siempre vamos a poner vamos a utilizar esta preposición at. Por ejemplo, aquí ve, I get up at 7 o'clock. Yo me levanto a las 7. Ahorita les voy a enseñar como una pregunta o una práctica de cómo puede ser que les entra. Ok. Que está acá, ¿verdad? Ahorita se las voy a hacer llegar ahí para que la vean. También lo vamos a utilizar para hablar de feriados. O sea, cuando nosotros vamos a hablar de un feriado. Por ejemplo, que ustedes digan como en Navidad voy para, se me ocurre, para Heredia, ¿verdad? Entonces, ese, at
también lo vamos a utilizar para hablar de días feriados, ¿verdad? También lo vamos a utilizar para decir, perdón, para usar la palabra night. Night significa noche. Entonces nosotros vamos a decir at night, ¿verdad? Y también, y la palabra weekend. Ay, no está escribiendo esto. Y la palabra weekend. Eso es como esas dos palabritas que nosotros siempre vamos a utilizar, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar. Siempre es como lo que nosotros vamos a utilizar el at, ¿verdad? Entonces ahí voy de nuevo. Por ejemplo, aquí les voy a poner hasta como unos ejemplos. Si a ustedes le dan, por ejemplo, las que digan 6 p.m., ¿verdad? Y aquí y venga a este lado como una rayita así, entonces en esa rayita vamos a escribir at, ¿verdad? Ok. Después, si viene, por ejemplo, como les dije antes, un feriado, como que diga Mother's Day, que es el Día de la Madre, Mother's Day, entonces igual le vamos a poner at. Cuando venga la palabra night, entonces decimos at night. Y si viene la palabra weekend, que significa fin de semana, vamos a poner at de igual manera, ¿verdad? Entonces, esas son como las maneras de nosotros utilizar esta preposición, la de at, para esas ocasiones. Después de eso, vamos a tener la palabra o la preposición on. On es muy fácil porque solo se utiliza para dos cosas. La 1, ¿verdad? La 1 dice que es para los días de la semana. Para todos los días de la semana. Entonces, días de la semana y también fechas. Ok, chiquillos. Es muy importante saber que qué es una fecha, ¿verdad? Porque nosotros también vamos a ver meses. Una cosa es decir solo agosto y otra cosa es decir 3 de agosto, ¿verdad? Y todavía aún más si yo digo 3 de agosto del 2000, ¿verdad? Es una fecha en especial. Porque vamos a ver esas dos. Vamos a ver solo el mes y también mes acompañado con un día, o sea, con una fecha. Entonces, cuando ustedes vean así, por ejemplo, que ustedes digan, como hoy, September 26th, ¿verdad? Ustedes aquí me le van a poner on. Siempre. Tienen que escribirle on. Y obviamente, como les dije, si venía algún día, on, entonces, por ejemplo, como Monday, le tenemos que escribir la palabra on, ¿verdad? Entonces, on es la preposición para días o fechas. Chiquillos, este es el tema como que ustedes no pueden perder, porque son unos puntillos que son como muy fáciles, es nada más como de ir poquitos, ir en despacio y así. Ok.
¿verdad? Como de ir así en despacio y demás para no perderlo, solo ver, me pusieron un día, va con esa, me pusieron una hora, y así, ¿verdad? Y demás. Ok, ahí. Después de ese teníamos in. In es el que más se utiliza. Ese es el que más lleva cosillas. El in, ¿verdad? Dice que in lo vamos a utilizar para meses, o sea, cuando ya hablamos de un mes solo, ¿verdad? Como les dije, qué sé yo, agosto, ¿verdad? Solo meses, años, solo el año solo, ¿verdad? También si hablamos de décadas, siglos, se me ocurre, estaciones del clima y tiempos del día, como por ejemplo que digamos en la tarde o en la noche, ¿verdad? Esos son los que vamos a ir utilizando. Ok, por ejemplo, voy a ponerles aquí. Si viene solo en July, en julio, ¿verdad? Si yo pongo julio 5 ya sería con on. Pero si solo viene in, solo el mes, entonces sí va con in. Si yo digo in 1994, por ejemplo. O in, in the morning, en la mañana. Esta es una estación del día, ¿verdad? O in summer, el verano. ¿Verdad? Entonces, esas son las palabrillas que vienen ahí. Esto se los voy a juntar como en una imagen, pero tengan ahí como más bonito. Vamos a ver si la puedo hacer. ¿Verdad? Entonces, cuando ya ustedes van viendo, si ustedes les ponen, por ejemplo, un mes, ya usted sabe que va con in. Si les ponen una hora, que va con at, ¿verdad? Con ese resumen ahí nosotros lo vamos aplicando, ¿verdad? Igual les voy a poner este aquí como en inglés para que tengan como unos ejemplillos ahí de los dos. Y aquí viene como la práctica, como les dije, algo así puede hacer que les venga en el examen, que a ustedes les pongan exactamente, obviamente chiquillos, en el examen. Si a ustedes les apareciera, por ejemplo, una palabra que ustedes no sepan, obviamente yo se las voy a traducir, ¿verdad? Pero por ejemplo, septiembre, un mes, ¿quiénes iba con el mes así solito? In. La hora, at. Winter, esa es una estación del clima, como ventoso, in. Easter Monday, ¿ves? Es un feriado, es digamos como el lunes santo, entonces iba con at. Una fecha en específica con un. Navidad es un feriado con at. Un día, Tuesday, o sea, martes, un. La palabra weekend iba con night, ¿verdad? Mi cumpleaños es un día nada más, entonces podemos ponerle ahí como in, ¿verdad?
Entonces ahí como para que lo vean, esa es una de los temillas que ustedes no pueden perder. ¿Ves? Aquí viene otro igual que le ponen, ve, morning, mañana, o sea, in, día, mes, meses, ¿ves? Para que no los hagan, creo, si no me equivoco, hasta la tarea que viene tiene que ver como con ese tema. Y ahí ya sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí un toquecito de la tarea. Voy a ingresar a la plataforma. Cursos. Chiquillos, a ustedes les aparece la tarea anterior calificada. No sé si han revisado. Se me ha olvidado preguntarles. No se han fijado. Yo Yo creo que creo que a sí. mí sí, Sí. Ok. Bueno. teacher, ¿Sí? bueno, no sé, yo es que no me había fijado bien, pero usted no me ha arreglado los dos puntillos del examen en la calificación, ¿verdad? Sí, no. Cecilia es. Sí. Sí, no, no los he arreglado. Es que como he estado revisando examen, sí lo tengo ahí. Y cuando ya me iba a sentar a subir las notas aquí a la plataforma, le iba a arreglar eso. Ah, ok, ok, perfecto, gracias. Con gusto. Ok. Bueno, pero sí les aparece la tarea, ¿verdad? Me dijeron. La que hicimos del 9 al 15 sí les aparece calificada. Esta que Sí, se yo llama. creo que a mí sí, porque yo antes lo revisé y me pareció que sí, que sí, ahí estaba. Bueno, qué dicha, porque es que hay algunos grupillos que no les aparece. Chiquillos, espere para ver cuándo es que ustedes hacen esa tareita que nos hace falta. Ah, ok, es la otra semana. Entonces ahorita la abrimos y les explico. En esta semana que estamos no hay tarea por aquello, ¿verdad? Para que ustedes sepan, no hay absolutamente nada, solo practiquillas de lo mismo. Chiquillos, ¿me entendieron lo de las preposiciones? Lo del at, in y on. Sí. Sí, ok. Bueno, Profe, esa clase queda grabada. sí, 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 ahorita se las paso. Ah, bueno, es para repasarla. Sí, sí. Chiquillos, vean, igual aquí están los feriados, ¿verdad? Por aquello que ustedes no se lo sepan, no es que usted se me va a aprender todo este significado del año nuevo, pero sí necesito que se me aprenda la fecha, porque a veces se los ponen en un pareo. Entonces, que ustedes sepan que January 1st es año nuevo, February 14th es San Valentín, ¿ves? Por lo menos aquí vienen todos los de todos los meses, pero por lo menos los que ustedes saben que se celebran más, los que son obligados y los que uno celebra, como por ejemplo San Valentín y así, ¿verdad? Que la gente celebra, porque vienen todos, 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 todos. Entonces, obviamente no le van a preguntar por todos, pero por ejemplo como estos. Estos son como los más importantillos, ¿ves? Que como Año Nuevo, el Día de la Virgen, el Día del Niño, el Día de los Muertos, el Día del Padre, el Día del Trabajador. Entonces es como traducirlos. Aquí muchos se sacan de, ustedes saben, los meses se dicen parecidos. November, noviembre. March, marzo. August, agosto. September, septiembre. Entonces se dicen casi igual en español y en inglés. ¿Verdad? Porque eso sí puede hacer que les entre ahí. ¿Verdad? Ok. Aquí viene más vocabulario acerca como de feriados y demás, que esos son como el tema principal de esta unidad 5, todo lo que tenga que ver como con feriados y así.
¿verdad? Entonces es como que a veces les ponen un texto, casi siempre a ustedes les ponen como un texto, se me ocurre, que dice Navidad y les hacen preguntillas, cuándo se celebra, qué hacen las personas, casi siempre suelen marcar con X, como por ejemplo ahorita en el examen, ¿verdad? Que venían textos acerca como por ejemplo de lo que la gente hacía y demás. Entonces como para que ustedes practiquen esa parte, ¿verdad? Lo practiquen ahí. Vienen algo como de los símbolos nacionales también. Y si no me equivoco, casi ya eso es como todo lo que se ve en la unidad 5. Más textos como de comidas vienen ahí. Y ves, esos son los únicos dos temas que nosotros vamos a ver en la unidad 5. Y ya después sigue la unidad 6. Entonces no es tanta la materia de la unidad 5. En realidad son solo dos temas. El was y el were, que es el verbo to be, y las preposiciones de tiempo. Del lunes en adelante tenemos la última tarea. Ustedes el examen, si no me equivoco, el que falta de hacer, lo hacen el fin de semana del 19 y el 20. Entonces, la otra, o sea, es ya casi. Vea, chiquillos, o sea, tenemos, bueno, estamos en esta semana, en la del 23 al 29. Tenemos, aparte de hoy, 2 clases más y ya la que sigue es el examen. Entonces, hoy ya vimos toda la unidad 5. La otra semana vemos toda la unidad 6 y la que sigue repasamos todo. ¿Ves? Para que nosotros poder ir como acomodando. Pero la última tarea es de lunes en adelante. Nada más. ¿Qué vamos a hacer en eso? Bueno, esta tarea es los últimos 10% que ustedes van a hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ok, primero es escuchar un texto, un audio, perdón, y completar estas preguntitas. Por ejemplo, todos ahí nosotros las vamos a ir viendo. Esto es como un tema que nosotros vamos a ver la otra semana. Yo les voy a pasar a ustedes como un video de esto para que ustedes como que vayan viéndolo y después lo puedan ir haciendo, ¿verdad? Como un video antes de, para cuando hagan la tarea, no perder esos puntos. Igual nosotros la otra semana, ese es un tema de la unidad 6, entonces ahí lo vamos a ir viendo. Y antes de eso, vamos a hacer para ver qué es esto, las preposiciones de lugar. Si no me equivoco es que todos con la unidad 6. Sí, esta tarea toda se va a hacer con la unidad 6. Entonces ahí yo se las voy a ir pasando para que ustedes lo puedan ir haciendo. Les voy a pasar ahí 2 prepositions of place para que lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces ahí esa es la tarea. La tarea es todo con la unidad 6, que esto es con las preposiciones de lugar. Por ejemplo, esto es muy fácil. Por ejemplo, aquí dice, vea, el teatro, movie theater, ustedes lo buscan en la imagen, ¿verdad? Entonces dice, el movie theater, voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Dice, ¿ves? Viene así. Dice, el movie theater, aquí está. ¿Cómo está de este otro lugar? El newsstand, ¿ves? Aquí está. Y dice que cómo está enfrente, ¿ves? Uno enfrente del otro, vea la carretera aquí a dónde va. Entonces, ustedes le van a dar clic aquí y aquí vamos a ver, vea, todas las preposiciones. Enfrente se dice in front of. Yo les voy a pasar como una tablita con estas palabras o con todas las preposiciones en español. Entonces, ustedes nada más es ir seleccionando. Dice, la piscina, ¿cómo está del grocery store? Ok, aquí está la piscina, ¿verdad? Y el grocery store está acá. ¿Cómo está la piscina del grocery store? Detrás, ¿verdad? ¿Lo ven? Detrás. Entonces, como yo digo detrás, se dice behind. Entonces, es ir escribiéndolo.
¿verdad? Ir seleccionando y así sucesivamente. Obviamente hay algunas que se van a repetir, ¿verdad? Entonces, de ir seleccionándolas. Esa es toda la tarea. Y la otra parte es lo del audio, ¿verdad? Que es escuchar este audio y completar estas oraciones. O sea, estas oraciones las dicen en el audio. Ese es como escribir lo que vamos a escuchar, que es con un tema del going to. Las dos temitas los vamos a ver la otra semana, que son los dos temas que vamos a ver en la unidad 6. A ustedes casi que en el examen les va a entrar solo 4 temas. Los dos de esta semana, que era las preposiciones del tiempo y el verbo to be, y también lo del going to y las preposiciones del lugar, ¿verdad? Eso es como todo lo que les entra. No sé si me entendieron lo de la tarea, chiquillos. Sí. Sí, no es tan Profe, ¿puede complicado. poner eso que usted dice que va a salir en el examen, que son las preposiciones y esas otras cosas? ¿Me las puede poner ahí en el WhatsApp para repasarlas? Ya están, ya las envié. Es Ah, todos estos mensajes que bueno, envié. Ujú. Todas ah, estas bueno. imágenes, aquí está. Eso es lo que vimos hoy, ¿verdad? Les voy a pasar nada más el resumen que antes les enseñé. Ahorita se los envío. Y obviamente de lo de la otra semana, cuando ya lo vamos explicando, yo se los voy pasando. Ok, ok. Entonces ahí. Vamos a hacer esto un poquito pequeño aquí porque esto me quedó como muy grande. Ok, esto es lo del going to que vamos a ver la otra semana. ¿Ves? Las preposiciones y eso sería casi que todo. Y ahí vamos, pues chiquillos, o sea, nosotros ya mejor dicho que estamos afuera. Ya esto es con lo que vamos a hacer la tarea y estamos afuera. Ya tenemos, mejor dicho, todo ganado. Vayan ustedes sumando los puntos, chiquillos, con respecto a las tareas. Ahorita voy a subir las notas del examen. Ahorita las voy a subir para que ustedes ya lo vean reflejado. Les queda en este momento en juego de ganarse, aparte del examen que ya está calificado, nada más es de subir las notas, les queda 30%, que es 20 del examen que nos hace falta y esta tarea que está a partir del lunes. Así que tratemos de ganarnos todos los puntos posibles de la tarea y del examen, por si salieron muy bajos en los otros dos exámenes, ¿verdad? Para ver si podemos sacar el 65. Entonces, porque sí sé que hay algunos que van ahí pegadillos, ¿verdad? Apenas van ahí, todavía están como con un dilema. Entonces, Profe, ¿solo nos queda una tarea o dos? una, Solo una. sí, una tarea, la que está disponible Pero, del lunes en adelante. pero usted dijo dos cosas, una de que va contestando uno el audio y la otra de rellenar, ¿no son dos? Es la misma, todo eso es la tarea que nos hace falta. Todo eso está en la Ah, tarea es una disponible. sola. Es una Es sola. una sola. Ah, ah, Ujú, ya. sí, todo eso es una sola tarea. Ujú, ok. ¿Sí me entendieron, chiquillos? Sí. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, entonces, chiquillos, no voy a avanzar todo con todos los temas porque ya hoy vimos una unidad y no quiero agarrarlos y meterles todo en un día para que no se me enreden. Hoy vimos estos dos temas que es toda la unidad 5. El otra semana, que la clase va a ser el viernes, igual que siempre, a esta misma hora, a las 8:30, vemos toda la unidad 6 y traten de ir estudiando para que de ir aclarando dudas, ¿verdad?
Y ya después nada más nos conectamos de mañana en 15 a lo que es repasar, ¿verdad? Porque de este fin de semana, casi como que en 22, es la última evaluación. Y ahí estaríamos. No sé si alguien tiene como una duda o consulta, chiquillos, sino para por lo menos dejar de grabar. Profe, entonces lo que quiere decir es que el viernes que viene, la otra semana, sí hay clases y el otro ya no hay clases. Sí, también Ah, ya, nos solo faltan para ver. dos. Dos clases. Nos quedan dos aparte de hoy, Lidiet, y de la que ya después es el examen. Ah, por eso nos quedan 2 veces clases con usted después de hoy. Sí, Sí, la segunda es para repasar, dice usted. sí, exacto. Ah, bueno. Ujú. Voy a dejar de grabar, chiquillos, entonces, un toquecito. Brandon, dime.